El plan de Dios es nuestra salvación. En el credo apostólico se habrán percatado que se habla de Pilato como un evento histórico, donde Jesús padece bajo su gobierno y padece al punto de que Pilato lo entrega para que sea crucificado. Nosotros sabemos que la muerte de Jesús, aunque fue orquestado de alguna forma por los seres humanos, nosotros sabemos que esa muerte estaba dentro del plan de Dios. Lo sabemos por las Escrituras, porque el plan de Dios es ese, es salvarte, salvarnos. Y hay dos formas en que el plan de Dios, esa salvación, se puede cumplir en nuestras vidas y debemos de entenderlo hoy. Hay una forma que es con intencionalidad y hay una forma que es no intencional. Ambas son importantes, hermanos, que las tengamos en cuenta de cómo el plan de Dios obra en nuestras vidas para que podamos experimentar su poder, para que Él nos pueda dar la respuesta del Evangelio en nuestra vida. Ya que si padecemos algún problema en nuestra vida, alguna dificultad, entendamos cómo Dios obra en nuestras vidas. Habrá algunas veces de que no vamos a tener el control de las situaciones, y de eso vamos a hablar. Pero habrá otras veces en que Dios nos va a permitir tener una intención, y de esto también vamos a hablar en el segundo punto. Por eso, necesitamos comprender cómo obra Dios, cómo obra su plan para que nuestras vidas gocen de esa salvación, de esa restauración que Dios anhela, hermanos, darnos hoy. Por eso el primer punto es que el plan de Dios se cumple a pesar de las tinieblas. Cuando leemos Marcos 15:1, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, el Sanedrín, que eran 71 personas, habían concluido en condenar a Jesús y lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato. Bien. El Sanedrín era la corte suprema de Israel y lo habían condenado a Jesús por blasfemia, porque Jesús dijo que Él era el Cristo, que Él era hijo de Dios. Y para los judíos eso era blasfemia, porque se estaba haciendo Dios. Esto fue alrededor de las 3 de la mañana, pero como para que una condena sea válida, no podía darse en la noche. Tenía que aprobarse en la mañana. Y fue así que dice ahí, ¿no? Muy de mañana. En la mañana ellos se reúnen y ratifican la condena. Ratifican la condena. Esa condena a muerte. Vemos cómo el plan de los líderes religiosos de eliminar a Jesús, vemos que se estaba cumpliendo, ¿verdad? Era como si las tinieblas estaban avanzando. Aparentemente se cumplía lo que ellos querían. Por ejemplo, en Marcos 3:19 dice que Judas Iscariote, el que le entregó. Marcos 14:41 dice, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Marcos 19:33 dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Miren ese verbo, entregar. Marcos 15:1, y le entregaron a Pilato. Marcos 15:15, y Pilato le entrega a los soldados para que lo lleven y lo crucifiquen. Vemos que hay una progresión de cómo Jesús es entregado por los malvados. Pero detrás, hermanos, de estos eventos de maldad, era Dios quien estaba entregando a Jesús. Hechos 2:23 dice así, o sea, a Jesús, Pedro estaba predicando, dijo, entregado
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por el anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis, o sea, arrestasteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vemos que Dios estaba detrás de todo. Vemos aquí, hermanos, que hay dos voluntades, dos planes. Una voluntad que es la nuestra, que es la del ser humano, la cual no apunta a la salvación. Que la salvación es el plan de Dios y donde la caída, hermanos, y el fracaso es inevitable. Si nosotros seguimos nuestra propia voluntad, el fracaso, como la de estos líderes religiosos, es inevitable. Puede que tengamos lo que queremos, pero sabemos que es de forma temporal. Y es más, hasta nos puede robar algo, las cosas más preciadas que tenemos. Esa es una voluntad, la voluntad del hombre. Bien. Pero vemos que también hay otra voluntad, que es la de Dios. Y vemos que la voluntad de Dios es la que prevalece. La voluntad de Dios es la que prevalece. Es la voluntad de Dios, hermanos, la que se va a cumplir, su plan. Por eso nosotros, al escuchar esto, debemos de entrar, de conectar nuestra vida con el plan de Dios. Porque ese es el plan que se va a cumplir. No importa toda la maldad que pueda haber, no importa lo bueno incluso que tú puedas orquestar tu plan. Tu plan no es lo que se va a cumplir. Se va a cumplir el plan de Dios. Entonces, nosotros si vemos algo en nuestra vida que no encaja con ese plan de Dios, debemos de desecharlo. Porque será una puerta abierta al pecado. Y nosotros sabemos cuando abrimos una puerta al enemigo de pecado, hemos visto ya por 2 o 3 semanas que Satanás influencia, así como influenció a estos líderes religiosos. Debemos de examinar nuestra vida a la luz de la palabra. Por eso no ignoremos esto, hermanos. Puede que toda la gente lo ignore o muchas personas lo ignoren. Tú no. Tú no, hermano. Porque puede venir una ceguera espiritual que sea tan grande que nos haga entender que debemos de vivir para nosotros mismos aparte de la voluntad de Dios. Debemos comprender, hermanos, que es el plan de Dios. Como hemos visto, como Dios es el que entrega a Jesús, es ese plan, la salvación, lo que se va a cumplir. Por eso tu vida debe estar atada a ese plan que es la salvación. La salvación de los demás, por supuesto, pero también la salvación de tu alma. Tienes que cuidar tu alma. Tienes que cuidarla. Ese es el deseo de Dios, para que no suframos las consecuencias de desobedecer a Dios. Por eso, hermanos, la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. Y vamos a pasar al punto 2, donde Dios nos permite, hermanos, en su gracia, ser partícipes de su voluntad. Para que no sea la voluntad de Dios como algo nebuloso, pero Dios nos permite participar de una forma más consciente. Y lo vamos a ver ahora. Por eso el plan de Dios se cumple en términos espirituales. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Es interesante esto porque los líderes del Sanedrín sabían que no podían hacer que Jesús sea crucificado por Pilato si iban solamente con el cargo de blasfemia, porque Pilato era romano. A Pilato no le importaba la ley judía, no le importaba eso, que alguien diga ser Dios. O sea, podía tener un temor, ya si alguien decía que era Dios, pero no era un argumento como para crucificarlo, como para matarlo o condenarlo a muerte.
Pilato era politeísta. Pero por eso los líderes religiosos van a agregar un argumento. Y este es el argumento. Dice en Juan 18, del 29 al 31. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Lo que ellos querían era matar a Jesús. Y ellos sabían que no les estaba permitido. ¿Por qué? Porque Roma había conquistado Judea. No podían los judíos matar a alguien. Por eso tenían que construir un argumento para que Pilato lo mate. Los judíos traen a Jesús ante Pilato como un malhechor. Por supuesto, no hay que pensar solamente que como un ladrón o algo así. No, sino como un rebelde. Como un rebelde contra el imperio romano. Y detallan su acusación de esta forma. Dice en Lucas 23:2. A este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo al César y que dice él mismo que es Cristo, un rey. 3 acusaciones. Ahí sí Pilato iba a prestar atención, ¿no? Por supuesto, hay tergiversación en sus acusaciones. Por ejemplo, Jesús dijo dar al César lo que es del César, pero ellos ya estaban diciendo que Jesús prohíbe. Ya estaban engañando, ¿no? Estaban tergiversando. Jesús dijo ser el Cristo divino, Dios, sí, pero ellos lo estaban usando como para incriminarlo. Entonces, esto sí llamaría la atención de Pilato. Más esta última parte que dijo ser un rey. Eso sí, Pilato le puso atención. Pilato, que conocía la historia de los judíos, sabía que hace un poco menos de 200 años, los judíos habían conseguido su independencia por 80 años, pero sabía Pilato de las revueltas a través de los macabeos. ¿Bien? No vamos a ver mucho de eso, pero él sabía, y los macabeos tuvieron de su linaje, se comenzaron a llamar reyes. Pilato habrá dicho, ¿rey? ¿Revuelta? Por eso le pregunta directamente, ¿eres tú el rey de los judíos? Se entrevista con él. Pero Jesús le responde y le dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús le explica qué tipo de rey es y le explica cómo es su reino. Que su reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Su reino, hermanos, no es de este mundo. Pilato habrá respirado y habrá dicho, este no es como los macabeos, no es un rebelde. Pero los principales sacerdotes en el versículo 3 y 4 dice que seguían acusándole. No querían que Pilato lo vea como inocente. Entonces, hermanos, observamos cómo un grupo de líderes religiosos acusa a Jesús frente a Pilato con argumentos terrenales, de ser un rebelde. Y vemos que Jesús no se defiende. Si se percatan de algo, era como si hablaban 2 idiomas distintos. ¿Cómo es posible acusar a Jesús de cargos terrenales, de rebelde, terrenal, político, si su reino no es de este mundo? Esta explicación que Jesús le da a Pilato también es para nosotros. Nosotros debemos entender algo, hermanos, que el reino de Jesús no es de este mundo. Debemos entender la naturaleza del reino de Dios. ¿Saben para qué, hermanos? Para que intencionalmente, y aquí vamos con esto de que Dios nos hace partícipes de su voluntad. Porque si conocemos la naturaleza del reino de Dios, intencionalmente tú puedes
orar. Intencionalmente tú puedes meditar en la palabra. Intencionalmente, hermano, tú puedes hacer que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Que si tú estás padeciendo alguna dificultad, si tú conoces la naturaleza del reino de Dios, intencionalmente tú puedes orar, hermano, conocer que Cristo vino a salvarte y salvarte. Y tú puedes ser salvo de cualquier cosa que te aleje, de cualquier cosa que te aflija. Nos movemos nosotros como si Dios no quisiera bendecirnos o salvarnos, pero Dios desea salvarte. Tenemos muchas aflicciones, hermanos, es cierto, pero Dios desea librarte hoy de todas ellas. Por eso debes entender que el plan de Dios se cumple en términos espirituales, no en términos terrenales. Por ejemplo, es muy diferente hacer un negocio en mentira, un negocio en estafa o en injusticia que hacerlo limpiamente. Pilato se dio cuenta que Jesús era inocente. Creo que muchas personas se darían cuenta que es fácil de ver que un negocio con estafa es distinto a un negocio limpio. Pero ahí vemos las dos naturalezas de los dos reinos diferentes, un reino terrenal y un reino espiritual. Para el incrédulo le parecerá normal, incluso que haya obtenido un beneficio de este negocio, pero no sabe que las consecuencias le van a alcanzar. No sabe que está pecando. Entonces se percatan ahí, hermanos, que hay dos reinos que nosotros debemos entender bien la naturaleza de esos reinos. Entonces, es muy diferente también otro ejemplo, solucionar cualquier problema bajo los términos terrenales que bajo los términos espirituales del reino de Dios. Las consecuencias un día nos van a alcanzar, porque nuestras fuerzas a lo mucho podrá tapar momentáneamente nuestro problema, pero no lo puede arrancar de raíz. Dios obra en el reino espiritual. Es muy diferente, por ejemplo, que un hombre y una mujer inicien una relación respetándose a que lo hagan sin respetarse. Creo que eso lo podemos ver, lo podemos entender. Son dos esferas distintas. Una tendrá bendición, una no. Es muy diferente, por ejemplo, casarse con un incrédulo que casarse con un creyente. Y 2 Corintios 6:14 dice así: no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor, porque ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Nos damos cuenta, no hay comunión entre los dos reinos, entre la luz con la oscuridad. Por eso, hermanos, debemos entender que el plan de Dios, que quiere obrar Dios en tu vida, se da bajo términos espirituales del reino de Dios. Y esto no es para desanimarnos, todo lo contrario, para que intencionalmente tú apeles al reino de Dios. Intencionalmente tú vivas el reino de Dios. O sea, Dios te ama y quiere bendecirte. Y todo lo que tú haces. Hermanos, aquí está nuestra ventaja, que podemos intencionalmente seguir la palabra y ser restaurados, de manera que la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. Si nuestro matrimonio está al borde del fracaso, Dios lo salva. Si nuestros hijos o alguna relación o nuestra relación con Dios está mal, Dios la salva. ¿Cómo podemos comenzar a experimentar, hermanos, este plan de Dios? Y hemos dicho bajo los preceptos del reino de Dios. Marcos 1:15 dice así: Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio.
¿Cómo podemos comenzar a experimentar el reino de Dios? Con arrepentimiento y con fe. Por eso vamos a pasar al punto 3, que es el último punto, para poder entender que cómo obra la gracia de Dios en nuestras vidas. Que Dios no nos pide nada. Miren, Dios no nos pide nada, solamente un corazón quebrantado y fe en Cristo. Por eso el punto 3 es, el plan de Dios es la salvación por gracia. Y hemos leído que era la costumbre de los judíos por la Pascua soltar a un preso, ¿no? A cualquiera que pidiese. Y dice que había uno que se llamaba Barrabás. Barrabás él sí era un, vamos a decir así, un líder político que había hecho una revuelta contra los romanos. Y por eso estaba preso, porque en esa revuelta él mató a alguien. Entonces lo mandan a la cárcel. Pilato pensaba que ellos iban a escoger a Jesús. Pensaba eso. Pero los principales sacerdotes comienzan a incitar a la multitud, ¿no? A pedir la liberación de Barrabás y a que lo crucifiquen. Y finalmente vemos que fue así. Pilato lo entrega para ser crucificado. Entonces, hemos estado viendo, hermanos, cuán distinto es los dos reinos, el reino terrenal, el reino de Jesús. Y ver esta escena nos sorprende también, porque la gente pide a Barrabás, ¿no? Nos sorprende cómo la gente puede hacer eso, poner su confianza en Barrabás. Habrán creído que Barrabás iba a liderar otra revuelta de repente. Barrabás representaba una esperanza para los que lo habían elegido, porque ya sabemos que los judíos querían matarlo, los líderes religiosos, por otra cosa, porque ellos amaban el poder. Pero la multitud tenía una esperanza en una revuelta. Entonces, nosotros, hermanos, por naturaleza, ponemos nuestra confianza en las cosas de la tierra. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Quizás diríamos nosotros que si hubiéramos estado allí en medio de esa multitud, de repente nosotros decimos, yo habría elegido a Jesús. Pero la verdad es que no. La palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Nos dice que nosotros no podemos elegir a Dios porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, hermanos, es que la salvación no puede ser por obras. Solamente va a ser por gracia de Dios. Y si tú eliges a Dios ahorita, si tú tienes algo de decir, Señor, tú puedes ayudarme, ¿saben por qué es? Es porque tú has recibido gracia primero. Tú has recibido gracia para creer en Dios, para creer en Cristo, para creer que la salvación no es por obras, sino por la fe. Por eso, hermanos, entender esta gracia va a resolver toda dificultad, todo problema espiritual, problema familiar, problema personal. Por eso necesitas recibir la gracia de Dios. Porque con esa gracia tú vas a ver el reino de Dios, cómo es el reino de Cristo. Cuando recibes la gracia de Dios, tú te vas a dar cuenta, Señor, yo he estado siendo utilizado por el enemigo. Yo he estado siendo engañado por el enemigo. Yo he pecado, ¿no? Nos damos cuenta por la gracia de Dios que hemos pecado. Por eso es que para ser salvos, hermanos, Dios solamente nos llama ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque cuando tú te arrepientes es porque has recibido gracia de Dios. Has recibido gracia de Dios. Mateo 21, del 31 al 32 dice esto. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, Jesús le dice a ellos. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. No le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron.
Hermanos, si hoy, ¿saben por qué Jesús le dijo esto? Porque ellos se creían mejores que los demás. Pensaban que sus obras los iban a salvar. No seamos engañados, hermanos. Nuestras obras, nuestra conducta no nos va a salvar. Los términos del reino de Dios para ser salvos es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y para ser salvos en toda área, no solamente para la vida eterna, sino en cualquier aflicción, cualquier problema que tengas hoy mismo, ahora mismo. Es por gracia también tu salvación y tu liberación hoy. También es por gracia. Donde te das cuenta, Señor, me doy cuenta que debo intencionalmente seguirte, creer en tu palabra, creer. Los fariseos, los líderes religiosos se habrán roto las vestiduras porque ellos odiaban a las prostitutas, odiaban a los cobradores de impuestos. Pero Jesús les dijo, ellos van a ir antes que ustedes, porque ellos creyeron, porque ellos se arrepintieron. No hay que clasificar, hermanos, no hay que clasificarnos que yo soy mejor que otros, que ellos cometen pecados mayores que nosotros. Por favor, no lo hagan, no lo hagan. Todos somos igual de pecadores. Jesús solamente va a medir por quién se arrepiente y quién le cree. Por eso, hermanos, para concluir, reconoce que necesitas de su gracia y reconoce que Dios te ama. Dios te ama, hermano. ¿Cuándo es el tiempo de salvación? El tiempo de salvación no es mañana, es hoy. Es hoy. Según de Corintios 6:2 dice así. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Amén. Oremos.